Bienvenido a la segunda unidad de tu contenido temático. Vamos a empezar a estudiar los aspectos histológicos básicos de el estudio del cuerpo humano, pero iniciaremos recordando ciertas generalidades que te servirán para el entendimiento de todos los temas, que son 6 aproximadamente. Y bueno, recordar de la unidad anterior que existen 4 tejidos básicos y que un tejido se va a definir, como ya lo acordamos, como un grupo de células que suelen tener un origen embrionario en común y que funcionan en conjunto para realizar actividades especializadas, y que los tejidos pueden tener una consistencia sólida como el hueso, o semisólida como la grasa, o líquida como la sangre. Entonces, recordar, si son 4 tejidos básicos, los 4 tejidos básicos van a ser siempre el epitelial, el conectivo o conjuntivo, el muscular y el nervioso. Entonces, eh, todos estos tipos de tejidos son estudiados por una ciencia en particular que se conoce como histología, que deriva en su raíz etimológica histos, tejido, y logos, de estudio, que va a ser la ciencia que estudie a los tejidos. El especialista o profesional de la salud encargado del estudio de los tejidos o de la histología se llama anatomopatólogo, que es un médico especializado en el estudio de las células y los tejidos y que ayuda a la realización de diagnósticos de certeza. Es decir, dice, gracias a métodos de microscopía, cuál fue la causa exacta de la enfermedad de uno u otro paciente. Bien, iniciando en el primer subtema, los tipos de tejidos, hemos dicho que existen 4 y que bueno, esos 4 tejidos básicos son los ya mencionados: epitelial, conectivo, muscular y nervioso, y que bueno, se clasifican de esta manera de acuerdo con la función y la estructura. Yo de pronto te puedo decir que son 4 tejidos básicos que van a dar origen a el resto de todos los diferentes tejidos que conformen a los distintos órganos de nuestro organismo. Iniciamos por el tejido epitelial. Este tejido son aquellos o aquel que reviste las superficies corporales y que tapizan los órganos huecos, las cavidades corporales y los conductos, y también que dan origen a un órgano específico que se conoce como glándula. Entonces necesitamos entender que el tejido epitelial es todo aquel tipo de tejido que se encuentre en las superficies del cuerpo, y normalmente este tejido es el que le permite al organismo interactuar tanto con el medio interno como con el medio externo, porque tiene la particularidad de funcionar como una membrana, que esa membrana puede ser permeable o no a ciertas o cuales sustancias. El segundo grupo de tejidos es el conectivo. Este tejido conectivo puede llamarse también conjuntivo, por lo tanto, si yo menciono conectivo o conjuntivo en diferentes etapas del desarrollo de las clases, pues debes de relacionarlo como uno mismo, ¿de acuerdo? Este tejido específicamente es el que protege y da soporte al cuerpo y a sus órganos. Yo siempre lo he considerado como aquel tejido que es la base para el resto de los demás tejidos, específicamente el tejido epitelial o algún tipo de tejido especializado, que ya lo veremos más adelante. Pero varios tipos de tejidos conectivos son los que van a mantener a los órganos unidos, pueden funcionar como almacenes de energía y van a ayudar a otorgar inmunidad contra microorganismos patógenos. Entonces, sin más, pues el tejido conectivo es el que va a proteger y darle soporte al cuerpo y a sus órganos. El tercer grupo de tejidos es el tejido muscular, y este tejido pues está compuesto por células especializadas para la contracción y la generación de fuerza, y en este proceso el tejido muscular produce el calor que calienta el cuerpo. Aquí es bien fácil confundir y pensar que tejido muscular es igual a músculo. Pues no, el músculo es un órgano que está hecho principalmente de tejido muscular, pero que además va a tener otro tipo de tejidos. Recordar la definición de órgano, que el órgano nos dice que es un conjunto de 2 o más tipos de tejidos distintos con una forma característica y con una función específica. Entonces, músculo y tejido muscular no es lo mismo. El músculo está hecho de tejido muscular. El cuarto grupo, que es el grupo más especializado, es el tejido nervioso.
Este tejido nervioso es el que detecta cambios en una gran variedad de situaciones dentro y fuera del cuerpo y responde generando potenciales de acción que activan la contracción muscular y la secreción glandular. Entonces, si nosotros hablamos de que una de las funciones vitales de todos los organismos vivos es la respuesta a estímulos, pues la respuesta a estímulos nos lo va a proporcionar las funciones del tejido nervioso. Aquí no estamos hablando de cerebro, de nervios, ni mucho menos, no. Estamos hablando del tipo de tejido que va a dar origen a ese tipo de órganos. Si no podemos caer en alguna contradicción, pues sería conveniente analizar la siguiente diapositiva, en donde podemos ver un brazo y en este brazo podemos identificar específicamente que tiene huesos, por ejemplo, tiene piel, tiene uñas y que, bueno, músculos y que a fin de cuentas cualquiera de este brazo que es estudiado por la anatomía topográfica va a considerarse que en alguna de sus porciones va a contener un tipo de tejido, un tipo de los 4 tejidos básicos que podemos observar. Por ejemplo, dijimos que uno de los tejidos básicos es el muscular, pues aquí lo podemos ver en el músculo. Dijimos que había un tipo de tejido nervioso, pues ese tejido nervioso es el que le va a permitir el movimiento al brazo junto con los músculos y que va a estar constituido o hecho por las fibras o por las neuronas. Y luego observamos que hay piel. La piel es un revestimiento de la superficie corporal, por lo tanto va a estar hecha de un tejido epitelial, pero observamos diferentes tipos de tejidos como el sanguíneo, el adiposo y el óseo, que de pronto no forman parte de los 4 tejidos básicos, pero a la vez sí, porque son tipos especializados de tejido conjuntivo. Recuerda que el tejido conjuntivo tiene la posibilidad de almacenar grasa, de formar estructuras sólidas o de formar estructuras o tejidos líquidos, pues aquí lo podemos observar en el hueso, en la grasa y en la sangre, que está la presencia del tejido de tipo conectivo, que va a ser aquel que le va a dar soporte y estructura a el cuerpo. Bien, ahora, los tejidos epiteliales y la mayoría de los tipos de tejido conectivo, excepto el cartílago, el hueso y la sangre, son de naturaleza más general y se encuentran distribuidos en forma amplia en todo el organismo. Estos tejidos van a formar parte de la mayoría de los órganos y poseen una estructura y una función muy variable. Entonces, como hemos dicho en todas las demás clases, si hay algún tipo de conocimiento que aún quede en duda, pues te invito a que leas la bibliografía recomendada para que te quede más claro. No olvides detectar específicamente cuáles son aquellos conceptos que te conviene recordar y pues para que los estés estudiando para el momento de tu examen.